El aire en Oaxaca llevaba ese frío punzante del desierto que siempre se cuela después del atardecer. Aferré mi bolso negro, ese que había remendado tantas veces que ya perdí la cuenta, y entré al salón. Las paredes de adobe se alzaban altas, brillando doradas bajo la luz de los faroles. Mientras el aroma a rosas y madera pulida llenaba el ambiente, esa mañana había planchado mi vestido azul 3 veces, hasta que las costuras quedaron tan impecables como pude lograr. Alrededor de mi cuello colgaba el collar de perlas falsas que alguna vez usé para la misa dominical, y en mi bolso llevaba el pañuelo bordado por mi difunta madre, ya desgastado, pero sagrado para mí. Era una bendición, un símbolo de la conexión entre generaciones. Los acomodadores en la puerta sonrieron con cortesía y revisaron el plano de asientos. «Por aquí, señora», dijo uno, guiándome a través del salón. Miré hacia las filas delanteras, cerca del altar, donde pensé que estaría mi lugar. Santiago era mi único hijo. Cosí sus uniformes escolares a la luz de una vela. Vendí tamales en la plaza cuando el alquiler apretaba. Si alguien merecía estar cerca de él en este día, esa era yo. Pero me llevaron a un rincón lejano, pasando un mar de vestidos de seda y trajes elegantes, hasta una mesa donde no había rostros conocidos. Los extraños asintieron con amabilidad, ya inmersos en sus charlas. Mi pecho se apretó. Desde donde estaba, Santiago era solo un borrón de sonrisas en la mesa principal, con Alejandra brillando en su vestido de encaje, mientras yo estaba arrinconada como un mueble viejo guardado en un trastero. Coloqué el pañuelo con cuidado en mi regazo y crucé las manos sobre él, como si al sostenerlo pudiera encontrar calma. En las sombras de ese salón, tragué el dolor y esperé mi momento para levantarme. Sentada en esa mesa apartada, apreté el pañuelo entre mis manos y dejé que mis pensamientos viajaran a los años que me trajeron hasta aquí. Tras la muerte de mi esposo, las noches parecían eternas, cada una cosida con trabajo y preocupación. Cosía ropa para boutiques locales, con los dedos en carne viva por las agujas y telas que nunca parecían suavizarse. Cuando los pedidos escaseaban, acepté trabajos de planchado para familias ricas en San Miguel de Allende, alisando sábanas de lino que olían a lavanda y privilegio. Mientras mi casa olía a lejía y cansancio, hubo inviernos en los que el dinero era tan escaso que recurría a lo único que sabía que se vendería: tamales. Me paraba en la plaza, bajo hilos de luces navideñas, con las manos entumecidas por el frío, el vapor de las ollas subiendo como si fueran oraciones. Cada peso iba directo a un sobre con el nombre de Santiago. Quería que tuviera más que zapatos remendados y techos de pueblo pequeño. La Universidad Nacional Autónoma de México parecía un sueño imposible hasta que llegó la carta de aceptación. Recuerdo haberlo abrazado, riendo y llorando al mismo tiempo. La colegiatura era más de lo que podía pagar, pero encontré formas, turnos extras, más mercados. Incluso empeñé el último regalo que mi esposo me dio, mi anillo de bodas. Cuando lo vendí, me dije que solo era metal, que el amor no vivía en joyas. La verdadera promesa era el futuro de Santiago, y estaba decidida a que lo tuviera. Cada sacrificio se tejía en el tejido de su éxito, invisible para él, pero pesado para mí. Y ahora, en su boda, sentada entre extraños en el fondo, me preguntaba si todos esos hilos se habían deshilachado sin que él siquiera lo notara. Alicé el pañuelo una vez más y fijé mis ojos en él en la mesa principal, recordándome soportar en silencio hasta que llegara mi turno, la noche antes de la boda. La casa tenía ese silencio inquieto que surge cuando la alegría y la tensión conviven bajo el mismo tejado. Estaba doblando la camisa blanca de Santiago, asegurándome de que cada botón estuviera bien cosido, cuando escuché la voz de Alejandra desde la habitación contigua. Era filosa, con una risa que reservaba para sus amigas, no para mí. «No es más que un estorbo», dijo, su tono ligero pero cortante. «Una vez casados,
Santiago pondrá límites. No va a estar rondando por siempre. Me quedé helada, mis manos apretando la tela como si pudiera protegerme de sus palabras. Su peso me hundió más que los años cargando cestas de ropa por pasillos estrechos. Me acerqué a la puerta, cada sílaba clavándose en mí como alfileres. Una parte de mí quería entrar como tromba, recordarle bajo qué techo estaba, de quiénes eran las manos que hicieron posible esa casa. Pero cuando finalmente entré, Alejandra sonrió como si nada, sus ojos brillando con una inocencia demasiado ensayada. Santiago estaba a su lado, pálido, su silencio más ruidoso que su crueldad. ¿Todo bien?, mamá preguntó casi casual, evitando mi mirada. Asentí, con la garganta apretada. Claro, mijo. Forcé una sonrisa, tragándome el dolor como si la amargura pudiera doblarse como ropa limpia. Me dije que eran nervios, que las bodas sacan lo peor de las personas, que mañana la alegría cubriría estas grietas. Pero esa noche, mientras yacía despierta, escuchando las risas apagadas desde la sala, sentí un hilo dentro de mí comenzar a deshacerse. Por primera vez, me pregunté si todos esos años de sacrificio habían construido no un puente entre nosotros, sino un muro. Al día siguiente, cuando entré al salón y me guiaron al fondo, ya sabía cuál era mi lugar. La música creció tras la cena, los violines flotando sobre el tintineo de las copas de champán. Permanecí en silencio durante los platos, observando a Santiago y Alejandra desde el extremo del salón, mi tenedor quieto en el plato. A mi alrededor, los extraños reían en círculos cerrados, sus joyas captando la luz dorada, mientras yo aferraba el pañuelo doblado en mi regazo. No era gran cosa un cuadrado de algodón, sus bordes gastados, su bordado desvaído al color suave de los girasoles viejos. Mi madre lo había cosido a mano hace décadas, susurrando bendiciones en cada hilo. Lo había llevado por años, esperando este momento. Una señal de continuidad, una oración que pasa de madre a hijo. Cuando comenzaron los brindis, supe que mi momento había llegado. Mis piernas temblaron al levantarme, alisando las arrugas de mi vestido. Caminé hacia la mesa principal, cada paso resonando en mis oídos más fuerte que la música. Algunos invitados giraron, curiosos. Mis manos sudaban alrededor del pañuelo, pero seguí, con los ojos fijos en mi hijo. La sonrisa de Santiago titubeó al verme acercarme. Los labios de Alejandra se tensaron. Aunque seguía posando para el fotógrafo que rondaba cerca, me detuve en su mesa. Levanté el pañuelo con ambas manos y hablé lo más firme que pude. «Mijo», dije suavemente, «esto era de tu abuela. Quiero que lo tengas, para bendiciones en tu matrimonio y en tu vida». Me incliné más cerca, y en ese movimiento nervioso, mi zapato enganchó el borde del vestido de Alejandra. La tela se jaló bajo mi talón. Ella se puso de pie de un salto, un grito cortando el aire del salón. «Arruinaste mi día perfecto», exclamó, aferrando su vestido como si lo hubiera destrozado. Jadeos se esparcieron por las mesas. Las copas quedaron suspendidas a medio camino. Retrocedí, con el corazón latiendo fuerte, apretando el pañuelo contra mi pecho. El rostro de mi hijo enrojeció, no de defensa, sino de vergüenza. Miró a los invitados, a los celulares levantados con disimulo, luego a Alejandra, cuyos ojos ardían como los de una reina ofendida. Me quedé en el silencio, cada sacrificio, cada noche sin dormir pesando sobre mí, esperando sus palabras. Y entonces Santiago se movió, pero no hacia mí. Por un instante, el salón contuvo el aliento, cada mirada fija en mí mientras estaba allí, aferrando el pañuelo como un escudo. La mandíbula de Santiago se tensó. Sus hombros rígidos. Miró a los invitados, a la furia encendida de Alejandra, y luego a mí. Algo se rompió en su rostro orgullo. Vergüenza. No lo sabía, pero lo que vino después cortó más profundo de lo que jamás imaginé. Se levantó de su silla y espetó. «Ya basta. Mamá,
Su voz se quebró de vergüenza, y antes de que pudiera retroceder, su mano golpeó mi mejilla con un sonido tan agudo que resonó en las paredes del salón. El jadeo que siguió se extendió como una tormenta por el lugar. Las copas quedaron inmóviles. Los tenedores tintinearon contra los platos mientras todos se congelaban. Mi cabeza giró a un lado, el ardor quemándome la piel, y tropecé contra el borde de la mesa. En ese traspié, una torre de copas de champán se desplomó. El estruendo sonó como campanas de iglesia anunciando mi desgracia. Celulares se alzaron, pantallas brillando. Vi los fríos ojos de las cámaras capturando cada ángulo de mi humillación. El pecho de mi hijo subía y bajaba mientras intentaba calmarse, pero no se acercó a mí. Ni una sola vez. Alejandra, erguida a su lado, alzó la barbilla con una sonrisa tan sutil que cortó más que un grito. Aferró su vestido como si yo lo hubiera ensuciado. No su corazón. Extendí la mano. Raspando contra el vidrio roto, el dolor estalló cuando los fragmentos mordieron mi palma. La sangre brotó, mezclándose con el champán que se extendía sobre el mantel blanco. Me levanté a medias, solo para sentir el peso del silencio aplastándome de nuevo. Ningún invitado se movió para ayudar. Sus ojos estaban abiertos, algunos horrorizados, otros curiosos, todos fijos en el espectáculo. Mis lágrimas cayeron sin control, goteando sobre la tela manchada de mi vestido. Probé la sal y la amargura mientras me forzaba a ponerme de pie. Cada paso lejos de la mesa era pesado, como vadear años de sacrificio convertidos en plomo. Mi mano dejó leves rastros de rojo en el suelo pulido, mientras tropezaba hacia las puertas. Detrás de mí, las risas comenzaron de nuevo, nerviosas y superficiales, del tipo que intenta borrar lo que todos acababan de presenciar. La voz de Alejandra flotaba por encima, melosa pero triunfante, como si hubiera ganado. Santiago no dijo nada. Empujé las puertas hacia el aire nocturno, el ardor del golpe todavía quemándome la piel, el corte en mi palma palpitando al ritmo de mi corazón. El viento frío me envolvió como si fuera lo único dispuesto a abrazarme, y caminé hacia la oscuridad sin nadie a mi lado. El aire nocturno mordía mi piel mientras me apoyaba contra la pared de piedra fuera del salón. Mi respiración venía en jadeos cortos, cada uno rompiéndose en un sollozo que ya no podía contener. Mi palma ardía donde el vidrio la había cortado, pero el dolor en mi pecho ahogaba cualquier otra sensación. Saqué el pañuelo de mi bolso y lo presioné contra la herida, aunque los hilos se empaparon de rojo casi al instante. Doña Amalia, una voz, vacilante pero amable, vino desde un lado. Levanté la cabeza y vi a Emiliano, uno de los meseros del salón. No tendría más de 26 años, un chico que recordaba de los mercados del barrio donde su madre vendía elotes asados. Sostuvo su celular en una mano, su rostro angustiado. No debería molestarla. Señora, pero tiene que ver esto. Se acercó, mostrándome la pantalla brillante. En ella, un video repetía el momento que temía Santiago golpeándome, el vidrio rompiéndose, mi cuerpo desplomándose contra la mesa. El ángulo venía de algún lugar cerca de la pista de baile. Podía escuchar jadeos, ver a la gente levantando sus celulares. No era solo mi memoria, estaba capturado, repetido, diseccionado. Quise apartar la mirada, pero la mano de Emiliano tembló mientras desplazaba los comentarios. ¿Quién golpea a su propia madre?, decía uno. Otro leía: ¡qué vergüenza! Esta mujer lo crió y él la trata como basura. Más mensajes inundaban la pantalla, cada uno más furioso que el anterior. Presioné mi mano sana contra mi pecho. La humillación se retorcía dentro de mí, pero junto a ella, algo más comenzaba a moverse. Estos extraños, estas voces sin rostro, vieron lo que pasó. No estaban ciegos, no estaban callados. Mi vergüenza estaba expuesta, sí, pero también su crueldad.
Emiliano me miró. Sus ojos brillantes de enojo. No pueden salirse con la suya. Señora, la gente ya está hablando. Todos saben. Por primera vez esa noche, levanté la cabeza por completo, sosteniendo su mirada. El ardor de las lágrimas seguía, pero bajo ellas, una chispa titiló. Débil pero real, mi voz fue baja, pero firme cuando respondí. Entonces ya no es solo mi lucha. Doblé el pañuelo manchado de sangre con cuidado, como sellando un voto, y me giré hacia la calle oscura que llevaba a casa. Llegué a casa mucho después de que la música se desvaneciera en el salón. Mi pequeña casa de adobe estaba silenciosa bajo la luna de Oaxaca. Sus paredes guardando el aroma a salvia y tela gastada, limpié mi mano lo mejor que pude. El ardor del vidrio aún latiendo, y me senté en la mesa de la cocina con el pañuelo extendido frente a mí. Llevaba las manchas de sangre y champán, un relicario de todo lo que había pasado en pocas horas. Apenas había reunido el valor para tomar un sorbo de café tibio cuando sonó un golpe en la puerta. 3 toques medidos, ni apresurados ni vacilantes. Mi corazón se aceleró. A esa hora no esperaba visitas. A través de la pequeña ventana vi a una mujer con un traje gris, el cabello recogido con pulcritud, cargando un maletín de cuero. Estaba erguida, su expresión tranquila pero decidida. Abrí la puerta con cautela. Señora Guzmán preguntó con un asentimiento respetuoso. Me llamo Daniela Torres. Soy abogada. Soy amiga de la hermana de Emiliano. Él me contó lo que pasó esta noche. Sus palabras se hundieron en mí lentamente. ¿Una abogada? Aquí, en mi puerta. Negué con la cabeza. No tengo dinero para abogados. No estoy aquí para cobrarle, dijo con suavidad. Me especializo en leyes para adultos mayores. Vine porque usted merece protección. Entró cuando me hice a un lado. Sus ojos cayendo brevemente sobre el pañuelo en la mesa. Esa casa, continuó, la que Santiago y Alejandra esperan habitar, es legalmente suya. ¿Verdad? Parpadeé, atónita. Sí. La compré hace años con mis ahorros. La escritura está a mi nombre. La mirada de Daniela sostuvo la mía, firme e inquebrantable. Entonces tiene más poder del que imagina. No pueden quitársela a menos que usted la ceda. Me senté pesadamente, la verdad asentándose sobre mí como un manto. Durante años había pensado en la casa solo como la herencia de Santiago, la prueba de mi sacrificio. Había olvidado que aún era mía. Daniela colocó su maletín en la mesa, su voz baja pero firme, y puede convertirse en su escudo. Daniela extendió los papeles sobre mi mesa de cocina, la misma donde alguna vez conté centavos para comprar los libros de Santiago. Las páginas brillaban bajo la bombilla débil, marcadas con sellos que parecían intimidantes y liberadores a la vez. Explicó cada paso con calma, asegurándose de que entendiera. La propiedad sería puesta en un fideicomiso gestionado por una fundación de derechos de adultos mayores en Ciudad de México. Yo seguiría siendo la única ocupante con derechos de por vida. Nadie, ni Santiago, ni Alejandra, podría venderla, tomarla o echarme. Sería mi hogar hasta el día en que dejara este mundo. Mis manos temblaron al tomar la pluma. Una vez que firme, pregunté suavemente. ¿No hay vuelta atrás ninguna? Confirmó Daniela, su voz firme pero amable. Esto la protege para siempre y deja claro que el irrespeto tiene consecuencias. Miré el pañuelo a mi lado, sus hilos dorados opacos por la sangre y el tiempo. Pensé en mi madre, su voz instándome a nunca inclinarme ante la crueldad. Pensé en Santiago de niño, apretando su mejilla contra mi hombro, prometiendo que siempre cuidaría de mí. Esa promesa murió en el salón esta noche con un solo golpe. La pluma pesaba más de lo que debería. Como si cargara años de sacrificio, la presioné contra el papel. Mi firma temblorosa pero decidida. Una línea, luego otra, hasta que la última página estuvo frente a mí. Con una respiración que tembló al salir, susurré al pañuelo.
Nadie volverá a pisarme. Cuando dejé la pluma, Daniela recogió los documentos en su maletín, sellándolos con un clic que sonó final, casi ceremonial. La casa ya no era la herencia de Santiago, era mi escudo, mi última palabra en una vida construida desde el silencio y la supervivencia. Doblé el pañuelo con cuidado y lo guardé en mi blusa, cerca de mi corazón. El ardor de la humillación no me había abandonado, pero por primera vez en años sentí el suelo firme bajo mis pies. Daniela me miró, sus ojos reflejando algo feroz. Entonces es hora de que ellos lo sepan. El cielo clareaba cuando regresamos al salón. La música aún flotaba desde dentro, aunque más lenta, la celebración apagándose, con Daniela a mi lado, Emiliano justo detrás y el notario cargando su maletín. Crucé las puertas de vidrio que había oído horas antes. Las conversaciones se silenciaron de inmediato. Los rostros giraron, primero curiosos, luego inquietos al reconocerme. Ya no cargaba vergüenza en mi postura. El pañuelo presionado contra mi pecho era como una armadura. El DJ, confundido, bajó el volumen hasta que solo el sonido de nuestros pasos resonó sobre el mármol. Me paré en el centro del salón y el notario puso el micrófono en mi mano. Mi voz, cuando llenó el lugar, fue firme. Buenos días, familia y amigos. Hace unas horas fui humillada aquí por mi propio hijo y su esposa, pero estoy ante ustedes no con vergüenza, sino con verdad, porque quien no respeta, no hereda. Jadeos recorrieron el salón. Santiago se tambaleó desde su silla, su rostro cenizo. «Mamá, por favor, no así», susurró. Sus palabras apenas audibles, la furia de Alejandra brilló más fuerte. «No puedes hacer esto. Esa casa es nuestra», gritó, aferrando el brazo de Santiago como si lo arrastrara a su lado. Daniela abrió el maletín, levantando los documentos firmados para que todos los vieran. El notario leyó la declaración con la certeza de la ley. Esta propiedad ahora pertenece a una fundación de derechos de adultos mayores. La señora Guzmán conserva derechos exclusivos de por vida. La pareja no tiene ningún derecho. Un murmullo creció en el salón sorpresa, susurros, y luego un aplauso tímido desde el fondo, creciendo más audaz cuando más invitados se unieron. Devolví el micrófono y miré una vez más a mi hijo, que estaba vacío junto a su nueva esposa. Luego me giré hacia las puertas, dejando el salón atrás con la cabeza en alto. Para la mañana, todo Oaxaca parecía zumbar con la historia. La plaza estaba viva con susurros y miradas cómplices. Los vendedores que montaban sus puestos se detenían para saludarme. Sus voces cálidas con admiración. «Bien hecho, señora», dijo un hombre mientras apilaba sus ristras de chile. Nos enseñó lo que es la dignidad. Mujeres que apenas conocía tomaban mis manos, diciendo que habían visto el video, que mi valentía les daba fuerza. Caminé a casa despacio, cada paso más ligero que la noche anterior. Mi casa estaba como siempre, paredes de adobe, puerta azul desvaída, pero ahora se sentía intocable, asegurada no por candados, sino por mi decisión. Dentro, puse la tetera a hervir y me senté en la mesa de la cocina. El pañuelo yacía doblado junto a mi taza, sus puntadas doradas opacas pero intactas. Seguí los hilos con la yema del dedo, pensando en mi madre, su voz recordándome nunca bajar la cabeza ante la crueldad. Anoche, por fin, la escuché. El vapor del café se alzó, llenando la habitación con un consuelo familiar. Por primera vez en años, no lo tomé con la preocupación de las cuentas o el resentimiento del silencio. Lo tomé con la calma de alguien que se levantó cuando importaba. Santiago y Alejandra enfrentarían sus propias consecuencias. No sentía triunfo en su caída, solo alivio de que mi vida ya no estaba encadenada a su arrogancia. No luché para herirlos, luché para protegerme. Mientras la luz del sol se derramaba por la ventana, calentando la mesa gastada, doblé el pañuelo con cuidado y lo guardé en el cajón. Ya no era solo un relicario de sacrificio,
Era un recordatorio de que la dignidad, una vez defendida, perdura